lo que sale de nosotros sin tener freno, lo que sale de nosotros sin que nos demos cuenta, lo que sale de nosotros de manera automática. Hay personas que son rápidas para hablar su pensamiento, rápidas para hablar lo primero que les llega a la cabeza. ¿Eso a qué se debe? No sé si han conocido personas con esa característica. Vemos, incluso he conocido hermanos con esa característica. ¿Cuándo aparece esa característica en alguien? No sé si sepan. Cuando una persona habla rápido, lo primero que le llega a la cabeza, ¿qué tiende a decir? ¿Tiende a decir algo edificante? ¿O cómo se le llamaría a las personas que rápidamente hablan? La Biblia dice que sea nuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepamos lo que debemos decir a cada uno. Necedad, destructivo, lo que le sale de la panza. Necedades. Efectivamente, lo que sale de una persona, así en modo natural, cuando habla rápido, es algo que contamina. La expresión más exacta, más que necedad, es contamina. Sí, mentiras. Mentiras. Alguien escribió mentiras. Efectivamente. Lo que sale de nosotros, Jesús lo dijo, lo que sale de nosotros, ¿qué hace? Lo que sale de nosotros contamina. Por eso, cuando una persona es ligera para hablar, ligera en las palabras, la persona no piensa, no medita, se deja guiar por emociones, por impulsos. Tiene que tener esa característica. Alguien que hable lo primero que le llega es una persona que se deja guiar así por emociones, por lo que siente. Cuando tenemos nosotros la comunicación a través de WhatsApp, es una ventaja. WhatsApp es un ejercicio para que una persona piense lo que va a decir. ¿Cómo reconocemos a alguien que dice rápido lo primero que le llegó, lo dice ya? Cuando después tiene que borrar. Sobre todo un justo, un hermano que tenía esa costumbre de decir lo primero que le salía. ¿Qué característica tiene? Borra. Hay hermanos que me escriben por ahí cada 2 días, cada 3 días, pero nunca han borrado nada de lo que me han escrito. ¿Qué característica tienen los hermanos que nunca han borrado nada? Son hermanos que piensan antes de enviar el mensaje. Antes de enviar un mensaje, piensan las palabras, no más, sino organizan bien, se dan cuenta la necedad. Bueno, ahí sí sale la palabra necedad. Lo que iba a salir de nosotros si confiábamos en nosotros mismos. El necio confía en sí mismo. Entonces, la persona que no tiene que corregir audios, así, es porque esa persona piensa antes de hablar. Pero la persona que borra un audio, se expresó con ira, se expresó con enojo, se expresó muy alegre, se expresó con algún sentimiento detrás. Si un sentimiento estaba por ahí escondidito detrás, entonces dijo lo que sintió, pero después, de pronto pensando bien, cuando terminó de colocar el audio y lo envió, uy, no, mejor borro. Sí, porque ¿cuándo pensó? Después de que habló. ¿Han visto videos que el de ayer, por ejemplo, el video de ayer quedó muy desfasado el sonido del movimiento de la boca? Por ejemplo, decía movimiento de la boca y después se veía la boca haciendo movimiento. ¿Por qué? Porque eso sucede cuando hay problema de compatibilidad en el software. A veces tiene un truquito, pero cuando hay un afán no se puede cumplir con el truquito. Entonces, cuando queda así desfasado, hay personas que su pensamiento va adelante. Su pensamiento no, sus palabras van adelante de su pensamiento. Se acostumbraron a confiar tanto en sí mismos, se acostumbraron a confiar tanto en su fuerza. Cuando pienso en alguien que confía mucho en sí mismo, pienso en el apóstol Pedro. Dios lo usó fuertemente. O sea, no estoy diciendo aquí una persona que tenga esa costumbre, sea una persona que no puede compartir. No estoy hablando así, no se preocupen. Todos tenemos debilidades, pero estamos revelando hoy una debilidad en especial. Cuando una persona se acostumbra a que su boca hable más rápido que su pensamiento,
¿Por qué? Porque tiene confianza. Tiene confianza en que lo que dice es verdadero. Cuando tiene confianza en que lo que dice es verdadero, habla y después piensa. Entonces cuando después piensa, ay, no, 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 mejor así, no, borro. Lo bonito de WhatsApp es una herramienta que nos permite hacer el ejercicio. Pensar antes de hablar. Pensar, voy a mandar así, voy a preguntar así, así. Y después de que la persona piensa, la misma pregunta está mal. Si por pensar a veces le llega la respuesta, la misma pregunta está mal planteada. Claro, yo no había tenido en cuenta tal versículo. Le empieza a llegar. Porque la persona está rumiando. Está haciendo el ejercicio de rumiar. De rumiar. Cuando... una pregunta. Una pregunta un poco chistosa, pero piensen en la respuesta a esta pregunta. Piensen bien. Si ustedes solamente comieran pasto, solo comieran pasto, si ustedes solo comen pasto, si nosotros los seres humanos comiéramos solo pasto, podríamos alimentarnos, sacar los nutrientes suficientes del pasto, sacar todo lo que necesitamos, o quedaríamos mal, nos debilitaríamos o nos enfermaríamos. ¿Qué nos pasaría si comiéramos solo pasto? ¿Qué creen que pasaría? Hola Juan, ¿qué creen que pasaría si solamente comemos pasto? Yo borrando los mensajes que leí. Sí. No, tranquilos, más de la mitad, más de la mitad de los hermanos han cometido esa característica, pero hay unos que no. Destrucción, no sé, desnutrición, no destrucción, sino desnutrición. Nos enfermamos, gastritis, rumiaríamos, nos enfermaríamos. Bueno, pero ahora hago una pregunta. O sea, veo que están escribiendo solo cosas feas, ¿no? Así malas, ¿no? Solo malo, malo. Sí, de verdad, solo pasaría eso malo. Una pregunta. Las vacas, ellas tienen una dieta balanceada. Ellas, en su dieta, ellas desayunan con carne, a veces almuerzan con huevos, con pan, con sopa, caldo de hueso, así para sacar la sustancia del hueso. Ese hueso que se pone a hervir 12 horas, 24 horas, así. Las vacas no comen así, ¿no? Las vacas solamente comen pasto. Pero no sé si se han dado cuenta de algo. Las vacas aumentan de peso, ¿sí? O sea, cuando uno come carne de res, esa carne que uno está comiendo, ¿cómo fue fabricada? El tejido muscular de la vaca. Normalmente hay alguna parte que llaman pierna, ¿no? Pierna. O centro de cadera. Tienen diferentes nombres, también varía de país en país. Pero entonces, esa carne es un músculo grande, fue un músculo. Pero ese músculo, ¿cómo se formó? Solamente comiendo pasto. Las vacas solo comían pasto. Alguien escribió, las vacas tienen estómago diferente al humano. Por su aparato digestivo está diseñado para rumiar. Si comemos solo pasto, tendríamos más vida. No, no. Las primeras respuestas estuvieron bien. Lo que pasa es que la vaca tiene 4 estómagos. El sistema digestivo de la vaca es diferente. Entonces la vaca lleva la comida. Una vaca parece que estuviera masticando chicle. Así la vaca mantiene. La vaca manda a un estómago, pero después de ese estómago vuelve a su boca. Y ella vuelve y mastica más y mastica. Pero cuando ya está masticando, ya viene con jugos gástricos de su primer estómago. Y ella mastica, mastica y los manda a otro estómago. La vaca tiene 4 estómagos. Entonces la vaca, ¿qué es lo que hace? Alguien al escuchar esto dijo, entonces nosotros licuemos. Cuando licuamos lo dejamos bien hecho polvo el pasto. Yo creo que así podemos sacar los nutrientes. Así piensan las personas. Pero alguien trató de hacer el experimento, se enfermó. Lo que dijeron al principio tenía la razón. ¿Por qué se enfermó? Porque la vaca no solo es pulverizar, no solo es pulverizar, sino también tiene que agregar esos jugos gástricos. También tiene que colocar esas enzimas así y luego pasar por el otro estómago y luego volver otra vez a su boca. 3 veces para pasar por 4 estómagos, 3 veces. Así 4 estómagos, 1, 2, 3 veces vuelve a su boca. Entonces, debido a que la vaca hace todo ese proceso digestivo que el ser humano no puede hacer,
la vaca puede sacar nutrientes del pasto. Ese proceso que hace la vaca, ¿cómo se llama? Ya que solamente la vaca lo puede hacer, el ser humano no puede hacer eso con el pasto. El ser humano puede rumiar, algo que la vaca no puede rumiar. La vaca no necesita más que pasto para vivir. El ser humano necesita otros alimentos para vivir, pero el ser humano puede rumiar otra cosa. No sé si sepan, eso es algo que la vaca no puede hacer. Ahora cambiamos de lugar. Hay algo que la vaca no puede rumiar y que el ser humano sí puede rumiar, a diferencia de la vaca. La vaca no puede, eh, tiene que ser un complemento. La palabra de Dios, la palabra, la palabra, la palabra. Efectivamente, Dios nos hizo a nosotros con esa capacidad, nos hizo con la capacidad de rumiar. Sabemos lo que dice el Salmo 1. Vamos a mirar el Salmo 1. El Salmo 1 tiene solo 6 versículos, pero vamos a mirar. El versículo 1, versículo 2, vamos a mirar. Salmo, estamos en Job, y ya bueno, ya dentro de poco vamos a estar en el Salmo 1, pero sin embargo, ese es un salmo al que tenemos que recurrir muchas veces. Es el principal de los salmos, por algo será el principal de los salmos. Cuando recién empezamos con TikTok, Dios nos guió hacia a comenzar con el libro de Salmos. Y no sabíamos por qué, pero al mirar salmo por salmo, tiene como un resumen de una manera poética, de una manera como cántico, hacia la vida, hacia el orden del ser humano. Miren qué dice el versículo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Así dice. Pero ahora hay personas que solamente se aprenden el versículo 2, porque es muy lindo, ¿no? Cuando uno lee el versículo 2, sí, yo quiero meditar en la palabra de Dios día y noche, como el querer sirviera. Es como cuando miramos el Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Después de que logre negarse a sí mismo, ahí sí, tome su cruz y sígame. Las iglesias normalmente nombran esta otra parte, no nombran esta, nombran esta. ¿Qué nombran? Acuérdense que la Biblia dice que tomemos la cruz y lo sigamos. Sí, pero cuando leemos el versículo dice, ¿qué requisito pone? Para poder tomar la cruz, primero, tiene que ser capaz de hacer algo que casi nadie puede hacer. Tiene que negarse a sí mismo. ¿Qué es lo que a Pedro le quedaba tan difícil? Por el tener el temperamento que tenía Pedro, temperamento impulsivo. Sus palabras iban más rápido que su pensamiento. Por eso él hablaba que recibía el apóstol Pedro constantemente. Exhortación, constantemente. En alguna ocasión nuestro Señor Jesucristo que le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque él rápidamente decía lo primero que le llegaba. Ahora, no es que Jesús estaba de mal genio con él o lo estaba maldiciendo, no, no, no. Cuando Jesús le dijo apártate de mí, Satanás, es porque él, por ser ligero de palabras, es decir, por no pensar lo que decía, por no meditar, él era como el líder, porque realmente todos estaban pensando lo mismo. Todos, el colectivo, pensaban igual. Nadie decía a Pedro, no, no, Pedro, hable por usted solo. A mí no me meta a mí en eso. No, nadie. Pedro decía algo, en la Biblia aparece varias veces, todos estaban con el mismo corazón, pero ¿quién hablaba? Pedro. Entonces, no quiere decir que eso sucede, que porque los que hablan rápidamente son peores, no. No, los que hablan rápidamente son personas que dejan salir ese ser humano en modo natural, lo dejan salir. Es decir, son los menos hipócritas. Delante de Dios son menos hipócritas los que dejan salir. Ahora, cuando dice la palabra que lo que sale de nuestra boca contamina, viene la parte negativa. ¿Cuál es la parte negativa? Que por ser así impulsivos, pueden cerrar el corazón de las personas. Pueden pelear con su esposa, pueden dañar relaciones sociales, pero no se dan cuenta. No se dan cuenta, ¿por qué? Porque como se acostumbraron a hablar rápido, entonces lo que dicen les parece como que tenía que decirse. Incluso son personas que se expresan de esta manera.
Yo no soy de las personas que tiene pelos en la lengua. Cuando oímos a alguien hablar así, varias veces ha dañado, ha destruido, ha hecho mal. O como lo dice la Biblia, ha contaminado. Lo que contamina es lo que sale de nosotros. Y cuando una persona no piensa para hablar, puede cometer locuras. Incluso las peleas. Cuando suceden peleas en la calle, ustedes ven personas peleando o en las noticias. Sale en Facebook o no sé, en alguna red social, sale que alguien mató a otra persona. ¿Esa persona por qué mató? Cuando uno mira realmente fue un incidente tonto. Después de que pasa, o sea, ya sucedió el asesinato, ya una persona murió, el otro fue a la cárcel. ¿Qué fue lo que causó? No, que una persona pitó y el otro estaba estresado y no le gustó que pitara. Entonces le dijo una palabra, pero el otro le contestó esta palabra y entonces el otro le dijo así, le dijo así. Entonces cuando uno dice, espere, 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 todo esto sucedió porque alguien pitó, tocó la bocina o el claxon. En diferentes países tiene diferentes nombres, ¿no? En unos dicen pitar, pi, 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 pi. En otros tocar el claxon. En otros, así, así. Bueno, ese aparato que tiene el timón que uno toca y hace bulla. Entonces, solo porque hizo eso, cuando uno mira, realmente fue una tontería. Pero la persona, dejándose llevar por el impulso, por el enojo, entonces dijo palabras fuertes, porque es una persona que deja salir, luego piensa, primero deja salir, luego piensa. Entonces se acostumbró. Pedro cambió, Dios cambió a Pedro. Sí. Entonces cuando miramos Pedro en el libro de Hechos, uy, hombre usado por Dios, varón usado por Dios. ¿Quién recibió la salvación? ¿Cuántas personas no recibieron la salvación a través de Pedro? Pero cuando miramos antes de dónde venía Pedro, de ser así impulsivo. Entonces, siendo impulsivo, puede suceder un asesinato. Puede suceder un asesinato. Pero cuando uno mira, realmente fue por una tontería. La raíz de todo, ¿qué fue? No pensó. En el momento que la persona ya, como dicen, se acalora, es decir, la persona como perdió los estribos. La persona se enojó tanto que ya no le interesa, si lo van a meter a la cárcel no le interesa. Es probable que otra persona le saque un arma y la reta. Le dice, no saque, si no va a usar, no saque, no amenace, no sea, y empieza a insultar y todo porque le ve una pistola. Entonces la persona que está retada, si también se acalora, si también se llena de adrenalina, si se deja, los dos se pusieron como, le dijeron a Satanás, úseme, úseme, Satanás, úseme. Esos no hicieron otra cosa sino darle autoridad. Ahorita destruya mi vida si quiere, pero yo no me quedo con estas. Sale a flote orgullo, soberbia. Satanás está feliz, Satanás está así manejando los hilos así. No, me dieron todo el control. Sí, no hay nada de resistencia. Se pusieron a merced de los pensamientos. Entonces Satanás mete un pensamiento, mátelo, haga esto, diga esto. Ta, ta, ta. Satanás no habla así en las películas de, no sé, cuando los muñequitos eran a blanco y negro, mostraron mucho un angelito y un diablito. Sí, y el angelito hablaba y el diablito también hablaba. Entonces tenía las dos voces y a veces se agarraban los dos, el angelito y el diablito, a pelear. Pero realmente Satanás habla, sí, Satanás habla, pero parece que fuera nuestro pensamiento. Lo peor es que Satanás habla de esa manera, sin que nos demos cuenta. Por eso, cuando una persona no se acostumbra a meditar, cuando no hace tanto el ejercicio de meditar, entonces expresa y expresa lo que siente. Hace daño a las personas que le rodean y lo peor, para sentirse bien, el organismo desarrolla un mecanismo de tranquilidad. ¿Cómo es el mecanismo de tranquilidad? Se siente que no tiene la culpa. Entonces hace daño, destruye, ofende, agrede a sus familiares, a sus seres queridos, pero a la vez se siente víctima. Es inconsciente, todo esto lo hace nuestro corazón. La Biblia dice, el corazón de nosotros es engañoso y perverso. Entonces, ¿cuál es el comportamiento que adopta en modo defensivo? Por ejemplo, cuando hay un combate, una pelea, hay ciertos puntos que apenas al ser golpeados, el organismo
le transmite al cuerpo la sensación de peligro, de que entró en un choque muy brusco y el organismo se desconecta. Es decir, la persona, cuando ustedes ven peleas profesionales así, la persona queda noqueada es porque le golpearon un punto específico, aquí, aquí, acá al lado del corazón, así. Cuando le golpean un punto específico de esos, ¡pum!, el cuerpo se desconecta. Normalmente, pero no todo el mundo tiene eso. En el boxeo, por ejemplo, son muy apreciados las personas, una de cada 1000 personas no tiene o lo tiene dañado. Entonces le pueden dar golpes todos los que quiera y la persona muere en el ring, pero no cae. Esos son apreciados porque esas personas pues son las que más tienden a ganar peleas. No porque sean muy fuertes así, sino porque tienen dañado el sistema de defensa. Entonces una persona que también deja salir así las palabras sin meditar, tiene un sistema, un mecanismo de defensa. Es inconsciente. Todo esto lo hace el corazón en modo automático. ¿Cuál es el mecanismo de defensa? Se convierte en víctima. Entonces, destruye, hace daño, usa palabras soeces, vulgares, es capaz de agredir muy fuertemente, pero como en vez de ser una persona que esté acostumbrada, lo normal sería, si hace daño, pues pida disculpas constantemente. Ay, la Biblia dice, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que... Ay, yo cometí un error, qué pena cuando le dije a usted esa palabra, pero como fueron tantas cosas, no tiene ni cómo pedir perdón, como disculpas, entonces, o perdón, pero bueno, esa es otra que tendríamos que hablar para no confundir. En la Biblia aparece, perdona nuestras ofensas, ¿sí? Pero también se podrían llamar pecados, porque estamos pecando contra nuestro prójimo, pero no estamos hablando del pecado bueno, serían transgresiones, para no confundir. Pero en la Biblia podemos encontrar como si fuera pecado, pero se está refiriendo a transgresiones. Agredir, ofender, perdona nuestras ofensas, dejémoslo así, perdona nuestras ofensas. Entonces, como la persona tendría que estar pidiendo a todo costa, como es una persona que deja salir, entonces el organismo, eso es algo biológico, y del corazón. Más que todo es del corazón. Se acostumbra, desarrolla un sistema de regulación. ¿Cuál es el sistema de regulación? Como no puede estar pidiendo perdón, por tanto que agrede y que hace daño, entonces ¿qué sistema desarrolla? El sentirse víctima. Entonces, la persona que es más víctima en su corazón, que uno ve, y cómo sufre, cómo le hicieron, cómo le dijeron, cuando uno mira, esa persona es peor. O sea, esa persona fue la que hirió 10 veces a la otra persona, la agredió 10 veces, pero esa persona en algún momento no se aguantó más y le devolvió la agresión, y esa persona que hirió 10 veces, por una que le devuelven, de esas 10 que envió, le devuelven una, y se queda con esa, ay, me dijo, no me dijo, se queda con corazón de víctima, pero eso es un sistema que desarrolla nuestro corazón en modo natural. ¿Por qué estamos usando tanto la expresión en modo natural, en modo natural? Cuando hemos confiado en nosotros mismos, cuando no nos damos cuenta cómo Satanás nos usa para destruir. Entonces, a muchos de los hermanos que están acá, ya, por el interno sí me han podido contar, yo no me había dado cuenta cómo yo estaba confiando en mí mismo, cómo yo estaba haciendo daño a mis hijos, a mi esposa, así, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque a medida que una persona entre más se mete con la palabra, más se da cuenta, yo he confiado en el enemigo. Yo no sabía, pero el enemigo se había disfrazado, había usado el disfraz perfecto, se había disfrazado de mí. Por haberse disfrazado de mí, había hecho mucho daño. Cuando hoy vimos en Job capítulo 24, aparece todo el camino del pecador. Cuando el ser humano no medita sobre lo que sale de sí, esa persona hace mucho mal sin darse cuenta. La maldad bíblicamente, ¿cuál es? No creer en la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando David con Betsabé, él se subió a la terraza en el tiempo de la guerra, dice la Biblia, en el tiempo de la guerra. Él se levantó al caer la tarde. Se estaban reuniendo varios elementos que manifestaban, él estaba confiando en sí mismo. Cuando se manifestaron todos esos elementos de confianza en sí mismo, ¿qué hizo David? David resultó menospreciando la palabra de Dios. Algunas personas dicen, ay, David la violó porque fue contra la voluntad de ella. No fue como un acuerdo. Fue más que adulterio.
fue violación. Violó, luego mandó matar al esposo, luego engañó a toda la comunidad. Entonces las personas miran esas maldades, pero Dios qué vio, no sé si se han dado cuenta. Dios qué vio, Dios vio igual que nosotros, Dios no ve igual que nosotros. Dios le dijo, por cuanto menospreciaste la palabra de Dios. ¿Qué es lo que quería que viéramos el día de hoy? Cuando nosotros, en modo natural, hemos dejado salir lo que sale de nosotros, lo que saldría de nosotros, porque es que yo soy así, es que yo soy impulsivo, es que yo soy... Moisés era de ánimo colérico. La Biblia habla de los que son de ánimo colérico. No sé si sabían eso. Alguna persona diría, uy, va a hablar de psicología. No, no, no estoy hablando de psicología. En la Biblia habla de los hombres que son de ánimo colérico. Que no se meta con los que son de ánimo colérico, no sea que arremetan. Entonces, Moisés era así, de ánimo colérico. Él era de los que las palabras iban antes del pensamiento. Por eso hizo lo que hizo. Por eso a lo que hablamos hoy. A golpes mató a un egipcio. Pero entonces, ¿qué dijo Dios después de que puso a Moisés en un entrenamiento? Dios puso a Moisés en el desierto de Madián, 40 años. ¿Y qué hizo en esos 40 años? Trabajó en el corazón de Moisés. Tanto que después Dios mismo dio testimonio, no hay nadie más manso en la tierra que Moisés. Pasó de ser colérico a ser melancólico. ¿Cómo una persona puede cambiar? Según la psicología es imposible. El que nació así, así es, así sí. Pero cuando miramos, para Dios no hay nada imposible. Lo que es imposible para los hombres, para Dios no es imposible. Cuando hemos mirado, Jesús estaba hablando sobre el rico y dijo, más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Fue el video que hicimos el día de hoy. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo habló de esto, dice que los discípulos, ¿cómo se pusieron? Los discípulos se asustaron y dijo, cuán difícilmente alguien puede entrar que confía en sus riquezas. Entonces los discípulos, ¿qué dijeron? Los discípulos dijeron, entonces, ¿quién pues podrá entrar al reino de los cielos? ¿Quién podrá ir al cielo? Los discípulos se dieron cuenta de algo. Nuestro Señor Jesucristo no estaba hablando de este tipo de riquezas. Estaba hablando de lo que hemos hablado el día de hoy. La confianza en nosotros mismos. La riqueza más grande que pueda tener alguien es la confianza en sí mismo. ¿Cómo? Les doy una solución. Ya, antes de irnos, pues tenemos que dar la solución. No solamente presentar el problema, hay que presentar la solución bíblicamente. Mike Tyson. Ya, cerramos con este caso, el caso de Mike Tyson. Él tenía un gran potencial. No solamente era dotado físicamente para el deporte, así. No estoy hablando si a alguien le gusta o no le gusta el deporte, yo prefiero el tal voleibol, no estoy hablando así. Solamente que él era dotado, físicamente tenía unas cualidades que él fue criado por Cus D'Amato. Cus D'Amato era blanco, Mike Tyson negro, pero el que fue como el papá de Mike Tyson fue Cus D'Amato. Hubo un afecto muy grande entre ellos dos. Entonces él quería encauzó, todo el potencial de Mike Tyson lo encauzó. Todo eso que había dentro de él lo encauzó y mientras Cus D'Amato estaba vivo, Mike Tyson solamente veía el éxito. Eso se llama, Mike Tyson tenía un mentor. Así se llama. Mike Tyson tenía un mentor, alguien que lo guiaba. Pero cuando Cus D'Amato murió, ¿qué pasó con la vida de Mike Tyson? Drogas, promiscuidad, lascivia, lujuria, cárcel. Empezó a hacer cosas. Si no lo metían a la cárcel, él iba a matar. Por el bien de él tuvieron que meterlo a la cárcel. Y pasó años en la cárcel. Una persona con tantos millones y casi queda en la ruina. Entonces, una persona que tiene mentor, esa persona, su vida no va a ser desaprovechada. Su vida va a ser encauzada de la manera más correcta. La persona que no tiene mentor, la persona que se guía por lo primero que le llega a la cabeza, la persona que no tiene nada que preguntarle a nadie. ¿Por qué no tiene nada que preguntarle a nadie? Porque confía en sí mismo. Esa persona tiene un destino que ya aparece escrito en la Biblia. Inevitablemente sería lo mismo que le pasó a Moisés antes de recibir la salvación, hasta que llegó al desierto. Para algunos sería ir a la cárcel, para algunos sería destruir su propio hogar, pero sentirse víctimas. Destruyó su propio hogar, pero la culpa es de ella, la culpa es de él,
Ese es el corazón de nosotros. El corazón de nosotros busca estar bien, la culpa en los demás. El justo, hay una diferencia con el justo. Nosotros ya no somos dueños de esta vida. ¿Quién dirige nuestra vida? Nuestro Señor Jesucristo. Y dejó su iglesia. Vamos a leer 2 versículos ya para terminar. 2 versículos, aunque ya estamos pasados, pero vamos a leer 2 versículos ya. Hebreos capítulo 13, versículo 7 y versículo 17. Hebreos capítulo 13, Hebreos 13, versículo 7 y versículo 17. Dice el versículo 7. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Qué dice el 17? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Meditemos en estos 2 versículos. Si alguien no tenía mentor, si alguien no tenía guía en su vida, no es tarde. Es momento de reflexionar sobre lo que hemos leído hoy. Bienaventurado ¿quién? El que medita en la ley de Jehová, y en ella está su delicia. Cualquiera puede meditar. El común de las personas en modo natural no puede meditar. En modo natural somos impulsivos. Que hay unos que son más impulsivos que otros, pero igual, para cualquiera. El más impulsivo de todos era Moisés, el más de ánimo colérico. Pero Dios trabajó en el corazón de Moisés. Solamente él tuvo que dejarse guiar por Dios, estar en el desierto. Cuando está en el desierto una persona, ¿qué puede hacer la persona en el desierto? Solamente depender de Dios. La importancia de tener un mentor empieza confiando en la palabra de Dios. El que no puede confiar en aquel a quien ve, ¿cómo va a confiar o cómo va a decir que confía en la palabra de Dios? Sigue confiando en sí mismo. Solamente está esperando algo para su carne, para su beneficio. Espero que mediten sobre la palabra que hemos visto el día de hoy. Más que todo era para hermanos, porque veo el número de asistentes, fueron hermanos. Entonces vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias, Padre, por tu sabiduría. Gracias, Padre, por tu iglesia. Nosotros necesitamos exhortación. Tu palabra lo dice, exhortados unos a otros. No airándonos, no vanagloriándonos. Dice la palabra que estimando a cada uno como superior. Si le hablamos a los demás hermanos y hermanas, les hablamos pensando como superiores, vamos a hablar con amor, como nos gustaría que nos hablaran a nosotros para corregirnos. De esa manera, Padre, así necesitamos exhortación. Habrán ocasiones que va a ser un poco más fuerte así, pero el corazón sabio está atento a la exhortación. El corazón del necio huye de la exhortación. Eso significa se queda consigo mismo. Y eso es lo que quiere Satanás para destruir. Ya no nos puede quitar la salvación a quienes hemos recibido la salvación, pero sí puede destruir la vida para que no podamos anunciar el Evangelio. Padre, ten misericordia de todos los hermanos, guárdalos. Permite que puedan dar testimonio de cómo la palabra ha cambiado sus vidas. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.